Presentación. Este, creo que no sé si rotaron conmigo. ¿Tú sí, verdad, Doc? Sí, doctor, yo sí roté Santiago, con ustedes. sí rotaste, tú sí me conoces. Pues nada más tú, los demás no me conocen, pero bueno, vamos a ver entonces la Yo clase. también. Tú también, Doc. Ah, ok, la clase, tú Y también. La clase. nosotras. Ajá, la Nosotras clase. también. Ah, ustedes también. Nosotras también, también. pero Bien, se nosotros quedó fuimos la los primeros, paradoja Doc. ahí. Fueron los primeros, sí, ya me acordé. Bueno, muy bien, doctores. Entonces vamos a ver lo que es la talla baja. ¿Ya rotaron por pediatría? Ya. Ya, ¿verdad? Ya, no todos. No todos. Ya. Ya. Bueno, entonces ya tuvieron que haber visto el crecimiento y desarrollo del niño normal, ¿verdad? Me imagino. Sí. O parte, o más o menos, ¿no? Entonces, bueno, como parte de este tema, que es obviamente nada más hablar de la talla, lo que llamamos el control del niño sano, menores de 5 años, se valora el crecimiento y desarrollo. Dentro de esta evaluación que debe hacer el médico general, familiar o el pediatra, se encuentra pues la talla, ¿verdad? Y otros parámetros que son muy importantes que evaluemos dentro del niño y que muchas veces el paciente pediátrico acude a consulta por cualquier otra cosa y pues, ni lo pesan ni lo miden, ¿no? Y lo peor de todo es que ni hay esa evaluación y no la grafican, no se lleva una evaluación ni un registro. Entonces, si no hacemos esto, pues no vamos a poder detectar un problema en los niños en este aspecto, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes que están en formación no se les olvide que siempre se tiene que evaluar, o sea, el niño tiene el derecho a que se le lleve un control de crecimiento y desarrollo por el grupo médico que lo vea y que esto se lleve un registro, se lleve un análisis y una evaluación, aunque vaya por cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos registrar alguna alteración, ¿no? Y entonces aquí, ahorita que expongan el tema, pues van a poder, vamos a poder ver, por qué es importante eso. Entonces, y es algo que no se hace la mayoría de las veces por la cantidad de consulta, porque los pacientes van por otra cosa, muchas veces ni los pediatras tampoco tienen la noción o no les interesa, ¿no? O no saben o no les importa llevar el control de esto, ¿sí? Entonces, por eso es importante, y ahorita que vamos a abordar este tema, pues tener bien claro cómo poder evaluar el niño sano, porque partiendo de un parámetro normal, ya podemos saber qué realmente está normal, poderlo detectar y poderlo referir, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el crecimiento para ustedes, doctores, en el niño? ¿Qué creen que sea? Sería lo relacionado al tamaño. Y al número de células. Ándele, perfecto. Y una hipertrofia y hiperplasia de las células y que está determinado por la genética del paciente, ¿no? Eso es lo que más influye, ¿no? Sí. Sí. Oh, ok, bueno, si quieren, entonces, si no tienen ningún otro comentario, pues ya si quieren empezamos. Sí. Bueno, vamos a empezar con la exposición de talla baja. Sí. Hola. Y primero vamos a dar una pequeña introducción sobre la hormona del crecimiento, que ya hablamos un poco ayer. Y bueno, se le va a conocer también como somatotropina. Va a ser sintetizada en la adenopófisis por las células somatótropas. Va a ser una proteína de cadena única que va a constar de 191 aminoácidos y va a pesar 22 kilodaltons y tiene dos enlaces disulfuro que están uniendo a las cisteínas que corresponden a los lugares 54 con 165 y 182 con 189. Y estos dos enlaces pues van a ser muy importantes porque van a mantener la conformación de esta hormona de manera activa. Y bueno, el gen que lo codifica se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 17.
Bueno, aquí se menciona que también hay como unas variantes de la hormona del crecimiento. Hay una en la que se hacía hincapié en el Williams y en otras bibliografías que consultamos, y es una que pesa 20 kilodaltons, y la otra diferencia que va a tener es que va a haber de lesión de 15 aminoácidos, que son los que estarían en las posiciones 32 a 46, pero se mencionaba que esa solamente se sintetiza en un 10%. Y pues el 90% restante es con las características que ya les mencioné. Luego, hablando un poco de su secreción, también se comentó un poco ayer, pero bueno, como saben, está secretada por la adenina, que ya les mencioné, y esta secreción a su vez va a estar controlada por el hipotálamo, en específico por dos hormonas que son la liberadora de la hormona del crecimiento y la somatostatina. La primera va a tener un efecto estimulante para que se libere esta GH. La hormona del crecimiento. Y se dice que, bueno, también tiene un efecto en las células somatótropas al hacer que crezcan y se diferencien para que puedan sintetizar la hormona del crecimiento. Y por el otro lado tenemos la hormona inhibitoria, que sería la somatostatina, que pues esta se dice que lo que hace es que disminuye como que la cantidad de hormona del crecimiento que se secreta al hacer que los pulsos por los que se libera esta hormona sean más cortos y de menos amplitud. Luego vamos a tener un tercer elemento regulador, que es la grelina, que se va a sintetizar en el estómago, y esta pues va a tener un efecto estimulante sobre la GH. Y un cuarto que tenemos es el factor de crecimiento similar a la insulina, o IGF-1, y este El tipo 1. va a tener como dos vías, que va a ser una directamente inhibiendo la secreción de la GH por la adenohipófisis, y la otra es que pues estimula a la somatostatina para que se libere y haga su efecto inhibidor. Y pues del otro lado, del lado derecho de su pantalla, pueden ver que la mayor secreción de GH media en 24 horas se da más en adolescentes. Como pueden ver en esa misma gráfica, se dice que la mayor secreción de esta se va a dar entre los 3 y los 14 años. Y pues bueno, en adultos ya es muy poca la que se secreta. Tenemos que su concentración normal en el plasma adulto va a ser de aproximadamente 1.6 a 3 nanogramos por mililitro, y en niños o adolescentes puede llegar hasta 6 nanogramos por mililitro. Y pues esta va a tener una vida media de 6 a 20 minutos. En el transcurso del día, ¿dónde se secreta más la hormona de crecimiento? Eso lo voy a mencionar después, pero bueno, sí. En la noche, ¿no? Sí, en el sueño. el sueño. Justamente Durante aquí el está. sueño. Ándale, perfecto. Como pueden ver aquí en esta tabla, su secreción es por picos y es episódica. Entonces, bueno, como les comentaba, la mayor parte se va a secretar durante el sueño, y en la bibliografía pues se comenta que es durante las primeras 2 horas de sueño profundo. Y como pueden ver también de este lado tenemos que el ejercicio agotador también va a hacer que se estimule la secreción de esta hormona. Y pues hay algunos otros factores que la estimulan o la inhiben. Por ejemplo, tenemos el descenso de la glucemia, de los ácidos grasos libres en sangre, el aumento de los aminoácidos en sangre, esos la van a estimular, la inanición o ayuno, o deficiencias proteicas también, y el ejercicio. Y bueno, dentro de los que la inhiben, pues vamos a tener lo contrario, que sería el incremento de la glucemia, el incremento de los ácidos grasos libres, y pues otros factores como envejecimiento u obesidad. Y en la noche, en la fase 3 y 4 del sueño profundo, es cuando se produce más. Exacto. Aquí viene, mira. Sí. Está bien. Bueno, dentro de las acciones de la hormona del crecimiento vamos a tener que va a tener acciones directas e indirectas, y las indirectas se van a dar pues por IGF-1, que va a actuar como un mediador. Tenemos que una de las principales pues obviamente va a ser el crecimiento, y este se va a poder dar ya sea de manera longitudinal o en espesor. De manera longitudinal pues va a ser por medio del cartílago de crecimiento, que la hormona va a ejercer su acción sobre él,
y lo que va a hacer es que va a aumentar pues la longitud de la diáfisis y el crecimiento en espesor pues va a ser por aposición periódica. Y bueno, también dentro de las acciones tenemos la síntesis de proteínas y paralelo a esto, ya que se sintetizan esas proteínas, también hay retención de otros elementos como el sodio, el calcio, fósforo, entre otros. También va a estimular la lipólisis porque con esta pues obtiene la energía para la síntesis de nuevas proteínas. Y El también tejido se graso. dice que la GH al tener una actividad sobre los tejidos prolongada va a hacer que disminuya la sensibilidad a la insulina. Y bueno, en acciones indirectas, pues lo único a destacar sería la actividad antilipolítica y que también este tiene actividad similar a la insulina. La síntesis de proteínas, la obtención de glucosa para los tejidos, la lipólisis para obtener ácidos grasos, ¿no? Sí. Y en el crecimiento, fíjate que son huesos largos principalmente. Sí. Huesos tibia, peroné, fémur, húmero, ¿verdad? Radio, cúbito, principalmente. Bueno, ahora sí ya vamos a pasar como tal a lo que es talla baja. Y esta la GPC la define como aquella que se sitúa por debajo de 2 desviaciones estándar de la media o por debajo de la percentila 3 en las tablas correspondientes para la edad y el sexo del niño. Y dentro de este concepto, que también en la guía de práctica clínica lo ponen como hipocrecimiento, vamos a tener otras variantes, por así decirlo, que es una velocidad de crecimiento baja de forma mantenida, que esta velocidad sería inferior al percentil 25, y también tenemos la talla baja patológica y la talla baja variante de la normalidad, que ahorita les voy a mencionar algunas. Dentro de la etiología vamos a tener causas no endocrinas y endocrinas. Las no endocrinas tenemos, por ejemplo, la estatura baja constitucional, que esta pues no es como tal una enfermedad, sino que se considera una variante de lo normal, que es lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Y pues en esta lo que va a haber pues es un enlentecimiento del desarrollo normal. Y también pues los pacientes van a tener una estatura baja moderada, es decir, que no va a estar tan por debajo del percentil 3. Suelen ser pacientes que son muy delgados y que también tienen una edad, o sea, pues una buena edad. Y también tenemos la estatura baja familiar, que pues dentro de esta obviamente tenemos que tomar en cuenta también la estatura tanto del padre como de la madre, ya que si pues alguno de ellos o ambos no son muy altos, pues es muy probable que su hijo tampoco pues sea muy alto. También dentro de las mismas causas no endocrinas tenemos a los prematuros y a los pequeños para la edad gestacional. Otra causa no endocrina sería la enfermedad crónica, pues porque no hay, pues puede que no haya el aporte suficiente de nutrientes o porque pues hay alguna alteración en algún órgano o en tejido. Aquí en los pacientes que comentaste de los CGA, es muy importante decir que los pacientes que nacen con esto, con un peso y una talla por debajo de lo normal, un 20% se quedan con talla baja en la vida adulta. Exacto. Y no se encuentra ninguna otra patología de otro tipo, ¿verdad? O sea, que sería como las que vas a mencionar más adelante, ¿no? Es muy importante entonces anotar los antecedentes del paciente, seguramente lo vas a mencionar, ¿no? Peso, talla cuando nacieron, ¿no? Sí. Este parámetro. Bueno, también tenemos la malnutrición, que esta se dice que es la principal causa de talla baja, ya que pues obviamente al no tener una persona todos los requerimientos que su cuerpo necesita en cuanto a alimentos o algunos nutrientes, pues no va a tener un desarrollo adecuado. Y también medicamentos, se mencionaba el ejemplo de los glucocorticoides exógenos que no van a permitir que haya un buen desarrollo. Y bueno, dentro de las causas endocrinas tenemos la deficiencia de GH,
Ahorita mi compañera les va a explicar como que un poquito más la fisiopatología, pero rápidamente podemos tener que esta deficiencia puede ser congénita o adquirida, y dentro de las adquiridas podemos tener una que sea por algún tumor hipotálamo hipoficiario. Y también se dice que puede haber alteraciones en los receptores de la GH, entonces no se va a llevar a cabo bien su función, y pues también puede que haya una deficiencia por eso. También tenemos el hipotiroidismo, que pues igual, o sea, al haber una deficiencia de las hormonas tiroideas no van a permitir un adecuado crecimiento. Y bueno, igual tenemos otra causa que sería el pseudohipoparatiroidismo, y otras causas que les va a mencionar mi compañera Evelyn. Nada más una cosa aquí comentarte. Dentro de las no endocrinas también hay que considerar las genéticas y los síndromes dismórficos, ¿no? Así. Son otros que no vienen ahí. Y hay efectivamente, como lo clasificaste, no endocrinas, endocrinas, y las otras causas también las podemos clasificar en prenatal o postnatal, o ya midiendo los segmentos corporales también se pueden clasificar en armónicas y disarmónicas. Okay. Y ya eso ya nos puede orientarnos a la etiología. Sí. Aunado a esto, también todas las clasificaciones que hay. Okay. Oiga, que en ese caso, ¿a qué se refiere con armónicas y disarmónicas? Haz de cuenta ahí, tienes que considerar la talla, la abrazada, segmento inferior y segmento superior. Si estos son armónicos es que tienen relación y son dentro de los valores normales. Y disarmónicos es que, por ejemplo, los segmentos de los brazos y las piernas son cortos, son pequeños. Esa es disarmónica. Y entonces ya te habla de una displasia ósea. Ya te orienta al diagnóstico. Ah, ok. Gracias. Y bueno, aquí sí, de hecho eso se va a especificar un poquito en diagnóstico. Ah, ok, bueno. Sí, ahorita lo vamos a ver. mencionar. Ajá, igual como comentan mis compañeros, pues dicen que síndromes genéticos no endocrinos, que pues es lo que acabamos de decir, pues mencionan algunos ejemplos también de acondroplasia y displasia, o Prader-Willi, Turner, etc. Turner, todos esos, ándale, exacto. Sí. Ok. Y bueno, otras causas también tenemos los trastornos del metabolismo de la vitamina D, principalmente el raquitismo, y el más común es el asociado a hipofosfatemia. Esto se puede dar a diversas causas, puede ser un déficit de mala absorción, de deficiencia de vitamina por malnutrición, por una exposición baja a los rayos UV, etcétera. No vamos como a detallar tanto, sin embargo, el raquitismo, debido a sus pues consideraciones en los huesos por sus deformaciones y por todos estos cambios, va a ocasionar que haya una disminución en la talla. Entonces, pues esto al momento pues del diagnóstico nos vamos a dar cuenta y pues vamos a poder tratarlo, pero tratando principalmente la patología de base, que sería el trastorno de esta vitamina o la deficiencia de la misma. Otro, como ya lo había mencionado mi compañera Diana, es el síndrome de Cushing, el cual pues se va a deber por un aumento de glucocorticoides, que estos a su vez van a disminuir el crecimiento del paciente. Principalmente en pacientes pediátricos es importante para considerar medicamentos que puedan ocasionar el síndrome o incluso la enfermedad por sí misma. Algunos medicamentos pues para el asma o para algunas alergias que se utilizan glucocorticoides en exceso y que puede ser una causa iatrogénica de la misma disminución de la talla. Y otro sería la diabetes, principalmente en niños sería diabetes mellitus tipo 1, pero este está más asociado a que no se tenga un control glucémico, porque de hecho, bueno, la literatura describe que si se tiene un buen manejo y unos adecuados niveles de glucemia, pues la velocidad de crecimiento va a estar normal conforme. Va a estar normal, exacto. Y pues eso serían en cuanto a etiologías endocrinas. La siguiente, por favor. Ok, bueno, dentro de la fisiopatología
de la talla baja va a haber múltiples mecanismos, pero la mayoría se va a centrar en el eje que es hipotálamo, hipófisis y pues los diversos órganos que se van a ver involucrados como el hígado y pues el hueso. Primero que nada, pues si recordamos un poquito, pues como ya vimos, el hipotálamo pues va a ser el que va a secretar la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Hipófisis pues va a secretar la hormona del crecimiento y posteriormente se va a ir al hígado, que pues es el principal órgano que va a estar sintetizando el factor de crecimiento similar a insulina y pues este va a llegar a diferentes órganos, especialmente pues al hueso, ¿no? Que es lo que nos importa en este tema. Bueno, primero que nada, a nivel de hipotálamo, una de las posibles causas de talla baja es que se esté secretando una menor cantidad de hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y a nivel de hipófisis, aquí puede haber un problema, ya que los receptores para recibir a la hormona liberadora de hormona de crecimiento pueden estar modificados o pueden tener ahí alguna mutación que pues no permite que llegue como tal. A nivel de la hipófisis puede haber, aquí hay muchos factores. Uno de ellos puede ser por alguna deficiencia, por algún traumatismo, por alguna infección, por tratamientos con radioterapia, por una hipoplasia hipoficiaria o alguna mutación que esté involucrada en el gen que sintetiza la hormona del crecimiento. Posteriormente, a nivel de, otra cosa también que se me olvidaba es de que la hormona del crecimiento puede estar inactiva y pues no va a llegar a realizar su función. A nivel del hígado, que pues es el órgano que nos importa mucho, aquí también pueden estar alterados los receptores o puede haber una mutación en ellos, entonces pues no van a estar recibiendo la hormona de crecimiento y pues si no la reciben, pues se va a ver afectado pues todo este ciclo, ¿no? Ahí sí los niveles de la hormona de crecimiento son normales, como dices, pero los receptores son insensibles a la hormona, ¿no? Aunque esté presente, exacto. Sí, y bueno, también se habla que hay proteínas que transportan al factor de crecimiento, entonces estas también pueden estar disminuidas y sería uno de los factores que también estarían afectando pues este ciclo. Y a nivel del hueso también los receptores que reciben al factor similar a la insulina, también pueden tener aquí alguna modificación que pues no permiten que estos crezcan. Otra, hablando ya de patologías, por ejemplo, como ya lo había mencionado mi compañera, sobre la diabetes mellitus, una de las causas por la cual los niños tienen una talla baja es porque se habla que en condiciones de hiperglucemia se bloquea la hormona del crecimiento. En el caso del síndrome de Cushing, que pues aquí estamos hablando de un exceso de glucocorticoides, estos van a tener un efecto tóxico, pero a nivel de la placa de crecimiento en el hueso, como podemos ver en la imagen del lado derecho. Y bueno, otra del por qué se explica es por un aumento en las hormonas sexuales. Aquí se habla que hay una alteración del eje hipotálamo, hipófisis gona, que conduce a una pubertad precoz. Entonces, este aumento de las hormonas sexuales antes del tiempo de la cual debería estar, conduce a un cierre de los cartílagos del crecimiento. Bueno, la que sigue, por favor. Ok. Otra de los mecanismos por el cual se explica la talla baja es secundaria a enfermedades crónicas. Todo esto va a confluir en que todas nos van a llevar a desnutrición y por lo tanto al haber desnutrición pues se va a alterar el eje. Vamos a comenzar primero con las infecciones recurrentes o con la parasitosis. Esto nos va a llevar a una desnutrición, entonces esto va a ser más bien va a ser un círculo vicioso porque las infecciones nos van a dar desnutrición y la desnutrición nos va a regresar a infecciones. Y bueno, ahorita pasamos al siguiente punto, pero otra de las enfermedades que encontré son las enfermedades gastrointestinales. Una de ellas es la enfermedad inflamatoria, que sería Crohn y enfermedad ulcerosa, porque aquí hay una inflamación, entonces esta inflamación pues a nivel intestinal nos va a conllevar a una mala absorción y esto pues a una desnutrición. En el caso de la enfermedad celíaca, pues aquí hay una atrofia de las vellosidades intestinales que igual nos va a conducir a una mala absorción de nutrientes y por lo tanto de nutrición. En el caso de hepatopatías crónicas como
algunas como hepatitis autoinmunes también nos van a dar pues alguna desnutrición. En el caso de la enfermedad renal, principalmente la enfermedad renal crónica, aquí nos habla de que el mecanismo es porque, primero que nada, el niño va a tener depresión. Ahorita vamos a ver ese mecanismo. Otro es por la anemia que tiene el paciente y también, pues, esto nos va a llevar a una infección. Encontré que en niveles altos de urea reducía ¿cómo se llama? Ay, perdón, se me fue la palabra. Reducía la afinidad para los receptores de la hormona de crecimiento. Y pues los vómitos y todas las manifestaciones que tiene el niño, pues eso también nos va a conllevar a una desnutrición. Y bueno, ya hablando de la desnutrición, pues sabemos que los niños no van a estar recibiendo la cantidad suficiente de macronutrientes, como son carbohidratos, lípidos y proteínas. Y pues esto, pues recordamos, las proteínas pues van a formar parte de lo que sería pues el ciclo de la hormona de crecimiento. Posteriormente, también si recordamos, los micronutrientes, dos de los esenciales para la formación de hueso, pues son el calcio y el fósforo. Entonces aquí también se va a ver afectado pues la formación de y por lo tanto todo esto nos va a llevar a un hipocrecimiento. La que sigue, por favor. Okay. Bueno, otra de las causas es la talla baja secundaria de displasias, lo que estaba hablando el doctor en un principio. Y bueno, las displasias óseas también se llaman osteocondrodisplasias y como tal se refiere a que son un conjunto de enfermedades que tienen un origen congénito y esto van a producir alteraciones en el tamaño, en la forma, en la resistencia de los huesos, principalmente de los huesos largos, como sería húmero, fémur, radio, cúbito. Y bueno, principalmente se afecta, pues, como ya lo dije, las extremidades y la columna vertebral. Hasta ahora se sabe que hay dos genes que están implicados en esto. Uno de ellos es que hay una mutación en el gen FGFR3, que es el receptor 3 del factor de crecimiento de los fibroblastos. Este gen se va a encontrar en el cromosoma 4 y como tal su función es la regulación de la osteogénesis y la mineralización ósea en los osteoblastos. Y bueno, otro gen que también se ve afectado es el gen SHOS. Este gen pues se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma X, del cromosoma Y, y como tal su función de va a retardar la fusión de los cartílagos de crecimiento y cuando hay una deficiencia de pues va a acelerar la fusión del cartílago y por lo tanto va a desencadenar una detención prematura del crecimiento. La que sigue, por favor. Y bueno, otro mecanismo que también encontré es que el hipocrecimiento era por causa psicológica. Principalmente se sabía que cuando había un problema que estaba afectando al niño, pues se alteraba igual el eje de la hormona del crecimiento. Encontré que, por ejemplo, en los niños que son lactantes o menores a 2 años de edad, la causa era porque pertenecían a familias que estaban desorganizadas, había muchos hijos y los padres no les prestaban la atención y pues también tenían desnutrición. En el caso de los niños mayores, pues la causa era que se encontraban en ambientes pues muy deteriorados, recibían maltrato por parte de sus papás, que este maltrato podía ser sexual, psicológico o físico. Y cuando a los niños se les separaba de estos ambientes, pues su crecimiento seguía normal. En el caso de los niños mayores, pues aquí la causa principalmente era el componente depresivo, que podría ser secundario pues a algún hostigamiento sexual o escolar, ya que se veía que en estos niños, pues no, por parte de los padres no había algún tipo de rechazo. La que sigue, por favor. Bueno, dentro del cuadro clínico todo va a depender de la etiología y pues de la enfermedad y principalmente si el niño presenta alguna enfermedad crónica.
Dentro del periodo neonatal y pues los primeros meses de vida del niño, las manifestaciones pues va a ser una talla pequeña pues para la edad, principalmente al nacer la edad gestacional. A nivel central va a haber un aumento de tejido adiposo. Se veía que las manitas y los pies pues eran más pequeños, la masa muscular estaba disminuida y también hacía referencia que no solamente en los niños podría haber deficiencia nada más de la hormona del crecimiento, sino de otras hormonas, como las hormonas sexuales, que en el caso de los niños pues estaría ocasionando pues un micropene o criptorquidia. Y también se veía que en los niños había ictericia, aunque también pues el hipocrecimiento pues nada más podría ser la única manifestación. La que sigue, por favor. Bueno, dentro del primero y el segundo año de vida, la manifestación que pues más se presenta pues es la obesidad central, el deterioro en la curva de crecimiento y pues igual puede acompañarse de un peso menor. Ya en la niñez, pues aquí prácticamente pues nada más es la disminución de la talla, y aquí se había encontrado que hay un síndrome que es el síndrome de Laron, o también llamado de insensibilidad a la hormona del crecimiento, donde las características clínicas es baja estatura, la frente prominente, el puente nasal pues está deprimido, hay un poco de desarrollo de la mandíbula, obesidad central, y pues también en el caso de los niños había su pene era pequeño. Ya para el periodo peripuberal, aquí hay un lento crecimiento. La talla, como ya lo había mencionado mi compañera, va a estar por abajo de los 2 percentiles. Principalmente, pues se veía que esto afectaba más a los niños, obesidad central, la cara redonda, y aquí podía haber anormalidades óseas, que pues ya esto nos estaría hablando de una displasia ósea. Y también mencionaba que los niños se caracterizaban porque eran los más pequeños de su salón. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a diagnóstico, lo vamos a encaminar dependiendo de la causa, y pues vamos a obtener la causa con base en un buen interrogatorio y una adecuada exploración física. En cuanto al interrogatorio, pues debemos de preguntar la talla, el peso y el perímetro cefálico de nacimiento, así como su edad gestacional, y pues si hay algunos hallazgos especiales en el embarazo, como lo es si hubo retención en el crecimiento intrauterino o toxicomanías que afectan pues la talla en pacientes ya en edades pues más pues a futuro, en la niñez, y también al nacimiento, si el nacimiento fue adecuado o estuvo en una presentación pélvica, si presentó asfixia o ictericia, que también afectan pues todos estos mecanismos que nuestra compañera ya nos mencionó para la adecuada pues secreción de estas hormonas para el crecimiento. También se deben de interrogar si hay curvas de crecimiento. Esto más adelante se los voy a mencionar, se los voy a ejemplificar, pero pues se debe de tener un adecuado control y evaluación a partir de las curvas de crecimiento y detectar a partir de la primera consulta y durante todo su seguimiento si está dentro de los valores normales. También es importante un buen interrogatorio familiar, ya que se debe pues de interrogar si los padres son cosanguíneos, esto principalmente para afecciones pues cromosómicas, la talla y el desarrollo puberal de los padres, que también tiene mucho que ver en el desarrollo del paciente. Y como ya se mencionaban, algo muy importante son las condiciones familiares y sociales en las que vive el paciente, su situación socioeconómica, que puede estar relacionada también a su nutrición, o incluso los factores psicológicos que ya nos mencionaron. También, como yo les mencionaba, la ingestión de medicamentos en caso de que alguno de estos esté pues propiciando esta talla baja, esta tendencia a la talla baja. Y también es importante realizar un buen interrogatorio por aparatos y sistemas, siempre enfocado a las enfermedades que puedan afectar al crecimiento o que el paciente nos refiera. Se debe de hacer un interrogatorio completo para poder descartar causas y pues ir como definiendo la definitiva. Y en cuanto a la exploración física, pues es muy importante la talla, el peso, el perímetro cefálico, checar la inspección si tiene alguna manifestación de discapacidad intelectual que pueda ser debida a una enfermedad cromosómica, si hay datos de nutrición, de sobrepeso u obesidad que se asocian a otros síndromes como Cushing o hipotiroidismo.
algunos hallazgos dismórficos por algunos síndromes asociados, lo que ya nos mencionaba nuestra compañera, una prominencia frontal, hipoplasia media facial, que nos hable de deficiencia de la GH y el estado madurativo y puberal, dependiendo pues también de la edad del paciente y de si estos son acorde tanto a su edad como al sexo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos los percentiles de talla para la edad, que va a ser uno de los principales que vamos como a medir o de los que se deben de tener control, y esto para ver qué crecimiento ha alcanzado de acuerdo a su edad cronológica. La siguiente, por favor. También, bueno, la OMS menciona otras, y la guía de práctica clínica, otras curvas que también se deben de tomar en cuenta, por ejemplo, de peso para la talla, la cual nos va a hablar de si la talla es proporcional al peso, bueno, viceversa, si el peso es proporcional a la talla o si hay como algún trastorno de malnutrición que nos pueda condicionar la talla baja. La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente es de índice de masa corporal, que esto pues verifica que la talla esté acorde a Al peso. al peso. Sí, Al peso, gracias. ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esto debe ser en cada consulta, se deben de tener registro en estas tablas e ir siguiendo como esa evaluación. Ahorita más adelante les voy a mencionar el por qué. Y bueno, es muy importante para la talla baja tener en cuenta los parámetros antropométricos y los auxológicos, que nos van a ayudar a ver la evolución y el desarrollo del niño de acuerdo pues a todo su contexto. Entonces, bueno, si se tienen pacientes prematuros, se debe de corregir la edad gestacional. Es decir, que a las 40, hay una fórmula que es que a las 40 semanas, que sería como un embarazo a término, se le deben de restar las semanas que son del nacimiento. Entonces, no sé, por ejemplo, tenemos un paciente que nació permítanme, tengo un ejemplo para ejemplificarlo mejor. Por ejemplo, un paciente con 28 semanas de gestación se debe de corregir porque es un paciente prematuro. Entonces, a las 40 semanas, que son como las que se deben de tener, se les resta 28. Entonces, esto nos da 12. Supongamos que al momento de que nuestro paciente va a consulta, ya tiene 6 meses. Esto se equivaldría a 24 semanas. Entonces, a esas 24 semanas se le restan las 12 semanas de la primera resta, y esa va a ser la edad del paciente que se debe de considerar para tener en cuenta en los registros. También pues tenemos que llevar a cabo una curva de crecimiento, como les mencionaba, desde los 0 hasta los 5 años. Esto para poder determinar que hay un buen desarrollo, que no hay alguna anomalía o alguna tendencia a la baja. Se debe de considerar también la talla de ambos padres, la talla blanco familiar, que esta pues se considera sumando la talla materna y la talla paterna, se divide entre 2. En niños se suma más 6.5 centímetros y en niñas menos 6.5 centímetros. Esto nos va a dar un valor, y ese valor es el que el niño debería de, o bueno, el paciente debería de alcanzar como en crecimiento máximo, y de ahí se hace como un percentil. Se debe de considerar como que esa es la media, y a ese sumarle 5 centímetros y restarle 5 centímetros, y considerar en qué punto se encuentra nuestro paciente. También la velocidad de crecimiento, que es muy importante porque mide qué centímetros se han ido como aumentando por año, y esto Centímetros pues por año. y esto también nos va Bien. a dar como una evaluación que nos puede indicar la tendencia a la talla baja. Se debe medir la talla y el peso, evaluar el peso para la talla, para descargar algún trastorno nutricional, la medición de los segmentos, que era lo que nos comentaba el doctor, que para ver si hay como alguna talla baja ¿Están concordantes, desproporcionada. están simétricos o están que sean los segmentos superior e inferior más cortos, ¿no? O que la brazada sea más corta que la talla, que es la relación que tiene. Sí, sí, de hecho, en niños menores de 12 años, la diferencia entre la talla y la brazada no debe de superar los 4 centímetros. Si lo supera, esto quiere decir que hay una desproporción de segmentos. También pues se debe de evaluar el perímetro cefálico y el índice de masa corporal. ¿Le podrías cambiar a la siguiente, por favor?
Bueno, ahí tenemos también lo que nos mencionaba de los segmentos, que se mide desde que es un recién nacido hasta que tiene bueno, se puede medir después, pero ya después ya no hay como tal un crecimiento, entonces se divide el segmento superior entre el segmento inferior, y esa diferencia pues debemos de compararla con esas tablas y ver si es proporcional o no. Y bueno, aquí también les dejo las tablas de las fórmulas y la velocidad de crecimiento que se supone debería de ser en los 2 primeros años. En el primer cuatrimestre se crece 3 centímetros, en el segundo 2, en el tercero 1, y ya para el segundo año de vida debe de tener aproximadamente 10 a 13 centímetros de aumento, y aumenta 1 centímetro por mes. La siguiente, por favor. Ahí tenemos pues las gráficas que debemos utilizar para poder hacer la evaluación y el seguimiento de la velocidad por crecimiento en los niños, y vemos cómo pues en la edad puberal hay un crecimiento, pues como hay un pico de crecimiento y posteriormente hay un descenso. No es como que los niños o las personas pues descienda su talla, simplemente ya no aumentan esta. La siguiente, por favor. ¿Cuándo en el transcurso del día, cuándo crecen más los niños entonces? En la noche. En la noche, muy bien, doctora. ¿Y en las estaciones del año? Verano y otoño. En primavera, ¿no? Ajá. Verano y otoño. Verano. Verano y otoño. Que son los que se consideran donde crecen más. Y también está descrito que si los pacientes cursan con procesos, por cualquier enfermedad que ustedes quieran y manden, en proceso en días, si son más de 100 días que durante el año que estuvieron enfermos, van a crecer por debajo de la percentila 5 de esa velocidad de crecimiento. Ok. Entonces, eso es muy importante. Yo quería comentarles de las tablas. ¿Saben cómo sacan esas tablas que pusiste, doctora? Y si son pues relevantes o podemos aplicarla en los niños mexicanos, ¿crees que pueda ser factible? Según yo es como un promedio de todas de la población, ¿no? Y bueno, las maneja la guía de práctica clínica. ¿Sabes cómo se hicieron o cómo? Doc, creo que las tablas de crecimiento, bueno, la primera fue en 1977 por una institución de Estados Unidos. Permíteme, ya le digo cuál es. La CDC, ¿no? No, es el Centro Nacional de Estadística para la Salud. Y aquí en estas curvas de crecimiento solo se incluyeron a niños que habían sido alimentados con fórmula láctea. Después, en el 2012, ahora sí la CDC, incluyeron a niños alimentados al seno materno, pero únicamente en Estados Unidos. Fue ya en el 2006 cuando la OMS ya introdujo a niños con hijos de madres no fumadoras, buen estado de salud, que fueron a término e incluyeron otros, creo que fueron otros 6 países más. 6 países, exacto, sí. Muy bien, esas son las últimas, ¿no? Sí. Que recomienda la CDC. Muy bien, doctor. ¿Y tenemos un parámetro mexicano? A eso iba. En el Martínez decía... El de Ramos Galván. Muy bien, doctora Ramos Galván, muy bien. Ese doctor es el único que tenemos un dato representativo, que fue en los años 70, cuando él era pediatra y antropólogo, e hizo una somatometría de pacientes, 5,300 niños de la Ciudad de México, a término y de nivel socioeconómico medio. Y hizo todas esas tablas que comentaste, peso, talla, perímetro cefálico, abdominal, y sacó su somatometría de los 0 a los 10 años, de las percentilas de las 5 a la 95. Y ese es el único parámetro mexicano que tenemos, ¿verdad? Por ahí salieron otras tablas y otro autor menciona en el seguro que hizo una medición en menores de 2 años, que también puede funcionar. Pero algunos libros recomiendan que nos basemos en tablas internacionales, como las que ustedes comentaron, en tablas nacionales, que podemos tomar esa como referencia de Ramos Galván, aunque el único detalle que podemos poner es que no están actualizadas, ¿sí? O sea, nunca nadie más las actualizó a esta época. Y que en esa época, cuando se hicieron, pues había mucha desnutrición en los niños, ¿no?
podríamos considerarlo. Entonces, y ahorita lo que más predomina pues, es la obesidad, ¿no? Sí, decía que por eso igual estaban actualmente en desuso, porque pues no se Exacto. consideraban las características que se tenían anteriormente y las que se están teniendo pues en la actualidad. Exactamente, aunque como te vuelvo a repetir, son las únicas mexicanas. Sí. Entonces, podemos igual, realmente eso es muy complejo, como que evaluarlo en una sola tabla es complicado. Yo creo que sí podemos usarlas en algún momento, las tablas que hizo él, y pues nos puede servir de un parámetro, porque es la única que tenemos de niños mexicanos. Porque están de acuerdo también que los niños mexicanos no son igual a los gringos, ni a los de esos países que hicieron, ¿verdad? No son iguales, en ningún aspecto. No, nada que ver por su alimentación y las condiciones culturales. Exacto. Entonces, yo creo que sí las podemos tomar en cuenta. Puede ser como otro parámetro que podamos hacerlo, tomarlo. Obviamente las internacionales, pero las que más influyen pues, son las que comentaste, doctora, de la talla, calcular la talla familiar. Yo creo que esa es la más importante, ¿no? Que nos debe guiar, o sea que tendremos que sacar las tres, ¿no? Ajá, sí. ¿Verdad? Sí, para tener un como mejor registro y una comparación, y pues si hay alteración como en todas, pues quiere decir que si hay algún problema en la talla del paciente. Efectivamente, de que hay una talla patológica como tal, y ya pensar en las patologías que comentamos, ¿verdad? Que ya hablaron, o que realmente es una variación, ¿no? De una talla familiar baja. Porque obviamente hicieron un estudio, ahorita les voy a comentar que revisé, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, de los pacientes que mandaron a endocrinología pediátrica en el 2012. Entonces vieron que el 46% de esos pacientes que mandaban eran variaciones normales, ¿no? De la talla. Un 45%. Otro 45% sí tenía una talla patológica, ¿no? Y otro 7% eran otras cosas. Lo que indica que entonces los médicos en el instituto están refiriendo mal a los pacientes. Se supone que las variaciones de la talla normal tienen que detectarlas o el médico familiar o el médico pediatra. Y realmente la talla patológica como tal, esa sí tienen que referirla al especialista, ¿no? Ya lo van a mencionar más adelante, ¿no? Me parece. Sí, de hecho. De todas ¿cuál es la frecuencia, doctores, en México de este problema? ¿Qué revisaron? En porcentaje que se presenta en México. Ahí en la guía de práctica clínica de la talla baja, la completa, hablan de unas estadísticas que ya son viejas, ya no, son del 1990 al 2006, en donde mencionan que bajó el porcentaje de la talla baja, pero realmente ya viendo esos valores y calculándolo ahorita, haciendo un cálculo y viendo lo que hay en otros países, se menciona que es de un 10 a un 15%, que es lo que se cree que se presenta de talla baja, de frecuencia. Y entonces, como les decía, en este artículo mencionan que no están siendo evaluados bien los pacientes. Entonces, se les pasa muchos parámetros, ya viendo las tablas que les digo, entran dentro de lo normal o entran dentro de la talla familiar, que obviamente para los pacientes, pues es, podríamos considerarla como normal, no como una talla patológica. Entonces hay que considerar, pues, todo esto, ¿no? Estas escalas. Me parece importante comentarlo para que tengan otros parámetros en donde puedan evaluar bien al paciente. Sí, de hecho la talla blanco o la talla familiar es, como les mencionaba, esta talla a la que se debe llegar, pero es como ese potencial, o sea, no es como algo definido, pero es como la tendencia a lo que debería de ser, y de ahí hacer sus variaciones para ver si realmente, como dice el doctor, es una talla baja o está dentro de los parámetros normales. Puedes calcular esa o puedes calcular una talla final a los 18 años y con otra fórmula que es nada más de 13 centímetros. Creo que le sumas 3 y le restas hombres y mujeres, y ya esa te da la talla final a los 18 años, y ya nada más haces en tu curva, haces una regla hasta los 2 años y ya te dice pues lo esperado, ¿no? De esa talla final. También. Ok, doctor. Bueno, continuando con el diagnóstico y sus auxiliares,
Para la referencia a los siguientes niveles, pues se deben de realizar ciertos estudios para descartar y orientar al diagnóstico de diferentes causas. Una biometría y con velocidad de sedimentación globular para pues identificar si hay algún proceso de inflamación, de infección, anemia, que nos puedan orientar como alguna causa de malnutrición, incluso, bueno, una química sanguínea que nos orienta a alguna enfermedad de tipo renal, electrolitos séricos y si hay alguna alteración en los mismos, como lo son cloro, sodio, potasio, calcio y fósforo, principalmente para el metabolismo de la vitamina D, también magnesio, alguna gasometría venosa, pruebas de función hepática para ver si hay alguna alteración a este nivel, un examen general de orina, un coproparasitoscópico seriado para descartar que sea alguna parasitología que nos cause alguna mala absorción. También la determinación de hormonas tiroideas con la, para detectar el hipotiroidismo, ¿no? Sí, para descartar el hipotiroidismo y para confirmar también la edad ósea retrasada. Un cariograma en caso de que se sospeche de alguna alteración cromosómica y en pacientes que se sospeche una deficiencia de GH, hacer un estudio del eje somatotropo en donde se van a medir pues, el factor de crecimiento similar a la insulina, el tipo 1 y el tipo BP3. Se puede realizar un diagnóstico basal si se tiene una cantidad menor a 5 nanogramos sobre decilitro en plasma. Sin embargo, debido a estos picos, pues es como un poco variable, puede haber incluso falsos negativos, entonces se debe realizar una prueba de estimulación con clonidina o insulina y en caso de que el paciente presente unos valores séricos menores a 7.4 nanogramos sobre decilitro, se puede realizar el diagnóstico de talla baja y, bueno, no de talla baja, de deficiencia de GH. Y pues también puede haber incluso que la GH esté normal, pero que haya un déficit del factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces esto se hace si hay un déficit de la misma, pero la GH después de esta prueba de estimulación se encuentra elevada. Así es como también se puede realizar el diagnóstico y referir a los especialistas. Más adelante les voy a mencionar eso. Y en cuanto a la radiografía, pues es importante determinar la edad ósea y hay como ciertos métodos, sin embargo, son un poco inespecíficos. Por ejemplo, el primero de Grewelich y Pyle, se toma una radiografía de la mano y se compara como con diferentes radiografías normales, por decirlo así, y se determina si hay como si está como más pequeña o hay como variaciones. Sin embargo, esto es muy variable debido a que depende mucho como de la experiencia del radiólogo y de su determinación. Entonces ¿Cómo es toman como las radiografías? la más variable. Hay otras dos. Sí. Hay otras dos que son Tanner y Whitehouse y el método SHS que es un poco pues más específico. En este se miden como, bueno, se visualizan los núcleos de los huesos, de los diferentes huesos, tanto de la mano como incluso se pueden realizar de los pies y se ve ese grado como de osificación o de maduración del hueso y a partir de ello se hace una clasificación si hay una maduración adecuada. Incluso también pues se tiene que tomar en cuenta la edad y todo como si tiene algún otro trastorno el paciente y a partir de ello determinar si hay una adecuada maduración ósea o no. Y bueno, algo que se me olvidaba mencionarles es que esta curva de crecimiento que se hace de los 0 a los 5 años o incluso, bueno, a lo largo de toda la vida del paciente, se debe de realizar mínimo cada 4 meses durante los 2 primeros años y posteriormente cada 6 meses para poder realizar esta curva, porque es como un seguimiento periódico, o sea, no, no solo puede ser como una medición. Y bueno, también otros auxiliares, otros auxiliares pues, en la radiografía, principalmente en las tallas bajas desproporcionadas, que pueden ser pues de cualquier segmento o de cualquier parte del cuerpo que nosotros pues queramos como ver más a fondo, principalmente si hay como alguna desproporción, ya sea de cadera, una desproporción de los segmentos, etcétera. Los huesos largos principalmente. Y una resonancia magnética en caso de que se sospeche de alguna enfermedad como que afecte a la hipófisis y a la secreción de GH, como ayer nos mencionaron nuestras compañeras en las exposiciones. La siguiente, por favor.
Y bueno, aquí tenemos un algoritmo para el diagnóstico y las clasificaciones de la talla baja. Se tiene dos, las que son proporcionadas y las desproporcionadas. Si se tiene como sospecha o incluso confirmación de que es una talla baja desproporcionada, pues la etiología nos puede orientar a displasia ósea, raquitismo, cromosomopatías principalmente, y pues esto nos va a ayudar tanto para la derivación a un tercer nivel, a un segundo y tercer nivel, y también para ellos les va a servir en el tratamiento, ya que este va a ir enfocado a la causa de lo que esté pues dando la talla baja. También se tiene una talla baja proporcionada y aquí pues deberíamos de hacer como el diferencial, si esto se dio antes del nacimiento o después del nacimiento. Si es antes del nacimiento, pueden ser con todos estos factores que les había mencionado, un retraso en el crecimiento intrauterino, algunos síndromes, incluso cromosopatías. Y en la postnatal, pues es dependiendo si la velocidad de crecimiento está normal o está disminuida. Si está normal, puede ser que sea una talla baja familiar y que no sea como un trastorno pues más grave, por decirlo así, o incluso que haya como algún antecedente bueno, no antecedente, sino que haya habido algún factor socioeconómico o de otro tipo que haya retrasado el crecimiento, como lo habíamos visto. Un ejemplo de ello podría ser como una malnutrición o algunas causas psicológicas que puedan causar este retraso también en la velocidad de crecimiento. Y si esta está disminuida, pues igual va a depender del peso y de la talla. Si la velocidad del crecimiento está disminuida y el peso para la talla también está disminuida, pues nos puede orientar a que la etiología sea alguna enfermedad sistémica, que haya alguna desnutrición o malabsorción. Y si el peso para la talla está aumentado, pues que nos puede orientar a alguna endocrinopatía, un déficit de GH, hipotiroidismo o incluso síndrome de Cushing. Y este algoritmo pues nos va como a ayudar a orientarnos a qué etiología es y qué tipo de tratamiento se va a dar, e incluso a qué referencia se va a ir el paciente en cuanto a segundo o tercer nivel. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los criterios de referencia a segundo y al tercer nivel. El segundo nivel sería el pediatra y es cuando la talla del paciente no concuerde con el canal percentilar familiar, que es lo que obtenemos con la talla blanco, con la talla blanco de las familias, de la fórmula que ya les había mencionado. Con las fórmulas, exacto. Sí, y al tercer nivel o al endocrino, cuando la velocidad de crecimiento sea menor a la percentila 25, cuando se tenga un antecedente de ser pequeño para la edad gestacional y que esta talla no se haya recuperado. Cuando haya una talla baja con peso alto para la edad, alguna discordancia entre la edad cronológica y la madurez sexual, e incluso que cuando haya sospecha de deficiencia de GH, disfunción en su neurosecreción, insuficiencia renal crónica con alguna terapia de sustitución o alguno de los síndromes, principalmente el síndrome de Turner mencionado en la guía de práctica clínica, y también se puede referir al genetista. ¿Perdón? Ese del Turner es muy importante porque cualquier niña que tenga una talla baja, aunque no tenga las facies características, hay que pensar en un Turner, hay que hacerle el cariotipo. Okay. Y bueno, también hay referencia al genetista cuando haya algún dismorfismo o talla baja desproporcionada. También esto se recomienda que también haya algún apoyo en nutrición si se documenta un peso bajo para la talla o que haya alguna enfermedad crónica para que el tratamiento del paciente sea de manera integral. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, como ya les mencioné, es orientado a la causa y debe de ser consensuado tanto por el paciente y por sus familias, por su familia. En todas las consultas se debe de registrar la talla, el peso y la velocidad de crecimiento y percentilar de acuerdo a edad y sexo. También se debe de hacer una vigilancia en caso de que la talla sea menor a la percentila 3 y una valoración subsecuente con una exploración exhaustiva y también determinar la edad ósea para ver qué evolución han tenido los pacientes desde pues, la primera visita hasta el final y qué repercusiones también pueda tener en su calidad de vida. Y bueno, el tratamiento con hormona de crecimiento solo se realiza en pacientes con algún dato como de deficiencia de GH, con el diagnóstico de deficiencia de GH. Este es inyectable
Es de uso diario y también es de alto costo. Este tipo de tratamiento pues lo da de hecho el endocrinólogo y debe de tener una monitorización tanto clínica como bioquímica para realizar el ajuste de la misma. Pues se tiene una hormona inyectable recombinante que la dosis puede ir de 60 a 120 microgramos kilogramo día. Esto puede variar, puede ser 1 o 2 dosis que se deben aplicar en la noche o donde los picos de GH En la pues, son noche, exacto. más largos y pues tiene algunas complicaciones como lipodistrofia en el sitio de punción, hipertensión intracraneana benigna, ginecomastia prepuberal, artralgia, edema, hipotiroidismo transitorio, hiperglucemia e intolerancia a la glucosa por los efectos que este factor de crecimiento tiene en los tejidos. Y también se mencionaba que pues si hay como algún retraso como en la maduración sexual, se puede dar oxandrolona, que es un andrógeno a dosis bajas, es inhibidor de la aromatasa y disminuye la producción de estrógenos, lo cual retrasa la maduración, ¿no? O sea, esto va como más enfocado no al desarrollo de los caracteres sexuales, sino como a que se tenga un adecuado crecimiento, una adecuada velocidad de crecimiento antes de que se suprima la misma. Y bueno, este tratamiento, como les decía, la hormona del crecimiento se puede dar en deficiencia de la hormona del crecimiento, síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, insuficiencia renal crónica y otros síndromes, incluso en talla baja idiopática. Y esto pues para no retrasar esta velocidad de crecimiento y que se tenga pues una adecuada evolución del paciente, pero estos ya son tratamientos más especializados que el endocrinólogo, incluso el genetista, van a indicar en el paciente. En esta talla baja idiopática es cuando todo sale normal, ¿no? Todo está bien y no encuentras una causa. Sí, y no ya se encuentra. te puede dar el tratamiento, exacto. Y pues eso sería todo de nuestra exposición. Entonces es importante tomar en cuenta que si estos pacientes no se detectan adecuadamente y tienen una patología de estas, pues imagínense, va a ser un grupo de gente que va a ser discriminada, ¿no? O sea, y va a tener muchos problemas tanto para poder buscar trabajo como para poderse relacionar con las demás personas, porque no hay ningún aditamento o modificación en los autos o en el transporte para este tipo de personas. Hay para otros, ¿no? Ya se ha hecho para otras personas con discapacidad, para los ciegos, sordos y todo, pero para los de talla baja no, ¿eh? ¿O sí? ¿Han visto que hay algo No. para ellos? No. No, ¿verdad? No, entonces ni siquiera hay estadísticas para saber cuántos realmente hay, ¿no? Cuánto de nuestra población existe. Entonces, por eso es importante y por eso lo decían ahí en el artículo ese que leí del seguro, que hay que detectarlos en forma adecuada y temprana para esos casos que sí realmente tienen una causa tratable, como esta que vimos, para que los pacientes se puedan tratar en su momento, ¿no? Y puedan recuperar la mayor talla posible, ¿no? Y sí se ha visto que los que detectan pronto, obviamente en las tablas se ve que recuperan la talla a lo normal, ¿no? O muy cerca de lo normal, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues es importante considerarlo, detectarlos, y lo que más me importa para ustedes es que en todos sus pacientes se acuerden que deben tener sus tablas, hacer sus cálculos y nada más ver si cae dentro de lo que es normal y dentro de lo que no es, ¿no? Y detectarlo y referirlo, ¿sí? Yo creo que sería lo más importante para ustedes, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, ninguna. No, doctor. Bueno, ¿qué equipos son, doctores? ¿Qué equipo son? Es que no me fijé. Equipo 2. Equipo 2. Perfecto. ¿Y cómo están con la pandemia, doctores? Pues sí. Ya nos acostumbramos, creo. Sin salir, ¿verdad? Sí. Ay, no, pues ahí en el hospital sí estamos. Yo